el veneno más potente de toda la historia de la humanidad. Podríamos decir que los oftalmólogos hemos descubierto la toxina botulínica. Porque quizás el desarrollo de la guerra hubiese sido distinto y quizás, solo quizás, no habría habido bombas atómicas. Estamos siempre en el eje de la vanguardia. ¿Por qué creéis que se repite el tema de Botulinus botulinum? El que más sabía de la toxina botulínica se va a su casa y le dice: oye, ¿por qué no lo pruebas para tus casos de estrabismo? Pues bien, lo prueba y magia. ¿Por qué no me estás pinchando aquí en el entrecejo y aquí en la frente? Eureka. Solo hay 10 veterinarios diplomados en oftalmología en toda España. ¿Serías capaz de operar la catarata en un perro? Yo no lo sé y te lo quería preguntar. Tú, el día que te dan el título, puedes coger y abrirte una clínica y operar cataratas aunque nunca hayas visto una catarata. Esto cuesta operar a tu perro de catarata en España. ¿Pero se hacen vitrectomías en animales? Son salvajes. En medicina hay mucho más intrusismo. Tenemos a un urólogo que puede perfectamente hacer una blefaroplastia superior. Galileo Galilei murió ciego por mirar al sol. Lo que es el eclipse total, la oscuridad total, va a durar unos 100 segundos. Mirar al eclipse solar con unas gafas solares de protección normal es un suicidio para tu retina. ¿Podemos quitarnos las gafas en algún momento durante el eclipse? No hay ningún tratamiento eficaz. Mucho cuidado con estos láseres en el mundial, porque pueden quemarle la retina al portero. Unai Simón, cuidado con el láser. Pueden ser muy peligrosos. Hay muchísimos casos de niños con agujeros maculares que te pueden dejar con una mancha fija en el centro de tu visión de por vida. Y este fue el español que descubrió la fotocoagulación retiniana. Yo creo que es verdad que cualquier descubrimiento que hagas es importante patentarlo, al menos por tener tú el control. Luego ya hacer lo que quieras. No, sí. Bueno, pues muy interesante, Álvaro. Nada, es mi turno y nada, os iba a contar el acontecimiento que va a ocurrir el 12 de agosto en España, el 12 de agosto de este mismo verano, que es el eclipse solar total, que va a recorrer prácticamente de oeste a este toda la península ibérica. Va a ser la primera vez prácticamente en un siglo que ocurra esto. Y lo vamos a poder ver en muchísimas capitales de provincia de España, pues desde León, Valladolid, Zaragoza, Burgos, y va a ser un acontecimiento que, bueno, ya están todos los hoteles de España de las zonas donde va a ser total completamente agotados desde hace años, desde hace meses, y es muy importante saber cómo nos podemos proteger y la importancia que tiene. Lo que la gente no sabe es que va a estar nublado. Pues eso es uno de los grandes, de las probabilidades que hay, que siempre puede fastidiar esto, pero bueno, un 12 de agosto en España lo normal es que no esté nublado, pero quién sabe. ¿En Madrid se va a poder ver? En Madrid se verá parcial, una pequeña zona, creo que al norte de Madrid, parcial, pero eclipse total solo en algunas zonas de Castilla y León, pero vamos, en muchas zonas de España, va a atravesar prácticamente toda España. Va a ocurrir más o menos sobre el final de la tarde, sobre las 7:30, 8:30 de la tarde. Importante porque el sol va a estar ya en el ocaso, es decir, va a estar como a unos 8 grados en el horizonte. Entonces es importante, si lo queréis ver, o algún oyente lo quiere ver, ir a una zona que tengamos una vista despejada del horizonte hacia el oeste, porque si tenemos cualquier árbol, edificio, nos va a tapar la visibilidad. O sea, que todo el mundo a Galicia a ver el eclipse. Muy importante. Pues, por ejemplo, Galicia, pero no tengas un monte muy grande delante que no, te hombre, lo fastidie. Pero las playas dan al oeste. Las playas, todas, sí, eso es. Proselitismo gallego. Sí. Proselitismo. Lo que es el eclipse total, la oscuridad total, va a durar unos 100 segundos, minuto y medio más o menos en la zona de Burgos, que es la zona donde más va a haber. Y es muy importante conocer qué peligros entraña un eclipse, ¿no? Porque a veces creemos que, bueno, puede ser algo inocuo, pero entraña muchos peligros. Ya desde la época griega, Sócrates ya describía, hay escritos que hablan de que Sócrates ya decía que en los eclipses no había que mirarlos al sol, que era dañino, que era mejor mirarlos en el reflejo del agua. Y curiosamente hay un científico brillante de la historia, astrónomo, que se quedó ciego a lo largo de su vida, que es Galileo Galilei. Galileo Galilei se quedó ciego a lo largo murió ciego. Es verdad que no está claro, probablemente fuese una combinación de muchos factores, pues que sí, cataratas, glaucoma, vete tú a saber, pero sí que hay escritos que él decía que cuando estudiaba el sol y miraba mucho tiempo al sol, luego tenía cierta borrosidad visual, etcétera, porque si miramos directamente al sol, lo que nos ocurre, como bien sabéis, podemos tener una retinopatía solar, una fototoxicidad solar. Entonces, bueno, lo que pasa en mucha gente que, no sé de qué país es, creo que en Perú, que creo que hay un ritual indígena que consiste en mirar de forma fija al sol, nos lo pueden decir nuestros seguidores que sean de allí, y hemos visto varios pacientes que nos han acudido a las consultas de retina donde se ve efectivamente ese daño, sobre todo en capas externas de la retina. Yo hay una cosa que no entiendo, o sea, yo alguna vez he mirado al sol, yo creo que todos lo hemos hecho de niños tal, pero yo he mirado al sol y te empieza a molestar y paras de mirar al sol y luego estás, pues yo qué sé, 2-3 minutos con el escotoma del sol, con la imagen del sol ahí. Entonces,
es algo que te molesta. Tú cuando estás viendo un eclipse, yo el último que vi era muy pequeño y algo miré y tal, pero es verdad que está en el centro y no te molesta tanto. Y si te molesta, paras de mirar. Entonces no entiendo en qué momento... Pues el problema de los eclipses, que es cuando más riesgo hay, el problema es que como hay una oclusión parcial del Sol, sobre todo es más peligroso cuando es un eclipse parcial, porque hay una oclusión parcial y se oscurece un poco el ambiente, también nuestra pupila se dilata un poquito y molesta un poquito menos, pero cualquier rayo de luz sigue teniendo un montón de radiación ultravioleta, de radiación infrarroja, que es súper dañina para la retina. Entonces, en esa situación de a lo mejor un poco menos luminosidad, la pupila se dilata un poco y es cuando existe más riesgo. Al final, nuestro ojo pues, es un sistema visual que lo que hace es enfocar todos los rayos de luz en un punto muy concreto, que es la mácula, en la fóvea, y al final esto es igual que cuando de pequeño juegas con una lupa, enfocas la luz para quemar una hoja o quemar una hormiga, exactamente lo mismo puede ocurrirte en la fóvea. Entonces, ¿por qué debemos protegernos y cómo debemos hacerlo? Pues para todos nuestros oyentes que planteen ver el eclipse es muy importante usar unas gafas homologadas, ¿vale? Dejaremos en la descripción la homologación necesaria que tiene que tener, oficialista, que es una homologación ISO 12312/2, que básicamente es una homologación internacional para ver eclipses. Son gafas de protección solar para mirar directamente al sol, efectivamente. Las para que ver dice eclipses, etc. Ursula von der Leyen. Está todo estandarizado. Está todo estandarizado. Curiosamente, estas gafas tienen una densidad óptica que se llama de grado 5. Es una graduación. Entonces, para que os hagáis una idea, unas gafas de sol al uso tienen una graduación de 1 y más o menos solo dejan pasar como un 5 o un 20% de la luz solar. Sin embargo, estas gafas de los eclipses, no sé si tenéis alguna, yo me compré unas hace poco, un poco viendo esto, y claro, yo cuando me llegaron dije, bueno, esto me han timado, no veo nada, es que es un cartón absoluto, y es porque deja pasar solo un 0,0001% de la luz, es decir, casi 10.000 veces menos que unas gafas de sol. Entonces, mirar al eclipse solar con unas gafas solares de protección normal es un suicidio para tu retina. Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer? Ni mirar a través de una radiografía, ni mirar a través de un CD. Joder, lo de la radiografía lo iba a decir ahora mismo. Sí, o mirar a través de un negativo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi madre miraba a través del negativo. Eso es una actividad de mucho riesgo. Yo me acuerdo que en las farmacias también repartían típicas gafas de cartón que tenían los cristalitos así. Esas sí que puede ser que tengan un filtro muy denso. ¿Y no había niños haciéndose sus propias gafas para ver el eclipse en los colegios? Pues eso me suena cuando yo era un niño. Una cosa muy importante, sobre todo para los que tengan hijos o niños pequeños a cargo, una opción es verlo con gafas, pero bueno, siempre pues un niño tienes más miedo, ¿no? Que se la quite, ¿no? Etcétera. Entonces, una opción interesante es mirarlo a través de un estenopeico. Cogemos una cartulina, hacemos un pequeño agujero de un par de milímetros, medio centímetro, y nos ponemos de espaldas al sol. Entonces, eso lo levantamos y que genera una proyección, por ejemplo, en una pared blanca, que genera la proyección de la luz, que podemos ir viendo cómo la luna va ocluyendo esa imagen. Entonces, bueno, es un poco a lo mejor difícil de explicar, pero bueno, hay bastantes vídeos para que lo podáis ver, y es una forma de no mirar directamente al sol. O sea, lo que no tenemos que hacer es mirar a través del estenopeico al sol, eso no, es proyectar la imagen. Pero entonces, en una ¿qué pared. se ve? Se ve cómo va ocluyéndose la imagen por la luna. Pero en una pared, entonces, tú sí, lo puedes ver en una pared. Pero para eso no te hace falta ningún filtro, ningún no, ahí no hace falta ningún filtro, lo puedes ver sin gafas. Lo que pasa es que no miras directamente al sol. Podemos verlo entonces, luego en el telediario, en el eclipse, que lo van a grabar. Lo puedes ver en el telediario. Entonces, ¿hay algún momento en el que es seguro quitarnos las gafas? Pues fijaros que la NASA o la Agencia Europea Espacial y también la Agencia Americana de Oftalmología sí que recomiendan que cuando el eclipse es absolutamente total y está totalmente ocluido el sol con la luna, sí que nos podemos retirar las gafas. No Entonces, es consejo de... No es, claro, el consejo más conservador... No es consejo de inversión, no somos responsables. Obviamente lo que recomendamos como oftalmólogos es que mantengas las gafas todo el rato, pero es verdad que si quieres, pues se podrían retirar cuando la oclusión es total. Es verdad que es muy importante que sea justo cuando la oclusión ya del sol es total, es decir, no hay ningún rayo de luz que salga del sol, ahí nos las podemos quitar y puedes ver la corona del sol alrededor de la luna, bueno, varios efectos que se pueden ver del sol, pero en cuanto empiece ya a salir el primer rayo de sol, que es lo que llaman como el brillo de diamante, ¿no? Pues esa como justo cuando se está retirando que aparece un brillo, ahí es importante ya tenerlas otra vez puestas porque unos segundos pueden ser muy dañinos para... ¿Cuánto cuestan unas gafas? Pues son bastante baratas, hay en Amazon, en cualquier empresa de distribución son bastante baratas. Y
Y bueno, ¿qué nos provoca la luz del sol en nuestros ojos? Pues lo que provoca es una fototoxicidad solar, una retinopatía solar, que es lo que estábamos hablando antes, que al final la luz se concentra y produce tanto un daño térmico como un daño fotoquímico. Generan las células de la fóvea, de los fotorreceptores, muchos radicales de oxígeno libres y reactantes inflamatorios que hace que las células de la retina pues se mueran. ¿Cómo lo podemos ver nosotros como oftalmólogos? Pues por si algún oftalmólogo nos llega algo a lo mejor a nuestras consultas en el futuro, pues probablemente en la retinografía, en el fondo de ojo no veremos mucho, a lo mejor alguna pequeña alteración del epitelio pigmentario justo en la zona macular, y en la OCT sí que se ve pues una zona hiperreflectiva, subfoveolar, sobre todo en la fase aguda, y luego en la fase crónica pues ya se van viendo más simplemente una alteración de capas externas, una alteración del epitelio pigmentario. ¿Y qué nos va a decir la persona que desde que ha visto el eclipse sigue con el escotoma central? Lo más habitual es que los síntomas empiecen unas horas después de haber tenido una exposición al sol, es decir, de haber mirado al sol fijamente, y suelen aparecer unas horas después y pueden durar varias semanas o incluso meses. Lo buena noticia es que la mayoría suelen recuperarse por sí solos, suele mejorar, tener un buen pronóstico y evolucionar bien. Es verdad que sí, no hay ningún tratamiento eficaz, entonces esto lo más importante es actuar en la prevención, ¿vale? Que no nos ocurra. Y sobre todo, pues eso, en niños que tienen sistemas visuales mucho más inmaduros, con todo mucho más transparente, que pues tienen más riesgo de tener un daño importante en la retina. Y otra curiosidad que es que, bueno, a lo mejor mucha gente se plantea, bueno, yo me pongo las gafas y voy a ver el eclipse a través de un telescopio o a través de unos prismáticos, ¿no? Pues eso es muy importante no hacerlo, porque las gafas están diseñadas, estas que hemos dicho del ISO 12312, están diseñadas para mirar al sol con nuestros ojos, no para mirarlo a través de otro sistema visual. Si miramos a través, por ejemplo, de unos prismáticos que tengan un aumento de 10 veces, eso concentra todavía mucho más la luz y puede hacernos un daño incluso de mirar segundos al sol a través de unos prismáticos o un telescopio si no llevan un filtro adecuado. El filtro debe de ir en el dispositivo, es decir, en el telescopio antes de entrar, o en el eso es. Y suelen ser filtros todavía más potentes. O sea que mucho cuidado con ponerme unas gafas y luego mirar con unos prismáticos, porque puede que no te estén sirviendo y puede que tengas un problema importante. Entonces, bueno, luego os quería llevar un poco, a ver qué creéis vosotros, de cómo hemos podido usar la luz solar los oftalmólogos para nuestro día a día, cómo la hemos utilizado, nos hemos adueñado de ella para tratar muchas patologías. La miopía. Para el control de la miopía. Para el control de la miopía. Y otra muy importante que usamos en nuestro día a día prácticamente, que es para la fotocoagulación de la retina. Entonces os venía a traer una pequeña historia sobre cómo se desarrolló la fotocoagulación retiniana. Y esto empieza en 1945. Curiosamente, el 9 de julio de 1945 hay un eclipse total en Alemania, y un oftalmólogo alemán, que voy a leer su nombre porque es bastante complicado, Gerd Meyer Schwickeratz, pues él tiene varios pacientes, varios casos clínicos de gente que tiene una maculopatía solar. Entonces se ve que hay una quemadura macular y entonces él ya empieza a darle vueltas, y él dice en su biografía que estaba ahí durmiendo a punto de acostarse y se le ocurre la idea, ¿no? Pues voy a fotocoagular la retina. Entonces él apunta ahí en un papel, luz, coagulación. Y entonces a partir de ahí empieza a desarrollar muchos estudios y empieza a diseñar distintos dispositivos que lo que hacen es concentrar la luz solar en un rayo de luz que enfocan la retina de los pacientes para fotocoagularlo. Él hace un dispositivo que tiene una clínica en Hamburgo y diseña un dispositivo que coge la luz desde el tejado y la concentra en un haz, y en el quirófano pues lo tenía ahí puesto para fotocoagular la retina. Pero con un lucernario y un sistema de espejos. Un sistema de espejos y de prismas. Problema: estamos en Hamburgo, tampoco hay mucha luz solar. Entonces, problema, pues que en cuanto hay una nube se te acaba el tratamiento, y que esto, pues hay muy pocas horas de luz, y además tenías que estar como 5 minutos enfocándolo al paciente súper quieto para fotocoagular de forma eficaz. Es verdad que él lo prueba en 3 pacientes, tiene unos resultados aceptables para 2 desprendimientos de retina y un desgarro de la retina, y los publica en 1949, y a partir de ahí empieza todo el desarrollo. Él se alía con Carl Zeiss, con la empresa de Zeiss, y empiezan a desarrollar primero un láser de xenón y luego un láser argón, que es lo que ya se populariza de forma masiva y usamos hoy en día prácticamente en nuestra clínica diaria. Claro, pero ¿cómo conseguía ver la retina y a la vez dónde estaba actuando la luz?
Pues entiendo que sería simplemente La con una tecnología. dilatación y enfocándolo, pues no sé exactamente cómo lo haría. He buscado imágenes del dispositivo original y la verdad es que no las he encontrado, pero entiendo que sería pues con un sistema de lentes, con una oftalmoscopia e intentar ver dónde está enfocando. Pero sí, a ver, sería bastante rudimentario. Yo cuando pone que trata eficazmente a 3 pacientes con desprendimiento de retina, pues habría que ver, No sé. ¿sabes? Habría que ver. Pero ahora viene el giro de la historia. Porque es que hace 3 años se publica un artículo que dice que un oftalmólogo español, que os voy a leer también Tiene un aquí nombre el nombre, raro también. José Morón Salas, oftalmólogo sevillano, discípulo de Castroviejo, que estuvo en Nueva York, pues él ya había descrito antes que Meyer, que el alemán, este tratamiento. Entonces él primero lo describe en 1945, también tiene varios pacientes con esta patología, y él la describe, empieza a practicar con ojos de conejo y luego pues hace unas pruebas en humanos también en el año 45, o sea, 4 años antes que el alemán, hace varias pruebas. Lo que pasa que pues no tiene muchos resultados. Él presenta su tesis doctoral en Madrid en el año 45, donde presenta estos resultados, pero bueno, como no tiene muy buenos resultados, pues tampoco le dan mucha importancia hasta que ya Meyer presenta su publicación muy exitosa en el año 49 y él ya se da cuenta de que él lo hizo y publica sus resultados en el 50. Entonces, bueno, ya siempre queda un poco a la sombra del oftalmólogo alemán que se hace hiper famoso y él siempre queda un poco a la sombra a pesar de haber sido el primero en hacer este tratamiento en humanos. Y bueno, un poco también concienciar a la gente de que esto también nos puede pasar no solo en el eclipse, sino también, por ejemplo, con los láseres. Los punteros láseres. Ahora también que en este verano tenemos Mundial de Fútbol y es muy habitual ver a los porteros de fútbol ser apuntados ahí con un láser. Pero a esa distancia verde. Es más difícil. Es muy difícil porque la luz se concentra mucho, o sea, se dispersa mucho, pero los láseres de luz verde, que son los que más sensibles son en la retina, pues provocan un daño brutal y sobre todo si no están homologados y no están bien regulados, pues pueden ser muy peligrosos. Hay muchísimos casos de niños con agujeros maculares, con quemaduras brutales en la mácula, que es que te pueden dejar con un escotoma central, con una mancha fija en el centro de tu visión de por vida. Así que, bueno, no sé si vosotros lo veréis el eclipse, estaréis trabajando, ¿dónde lo veréis? Yo desde luego no estaré de guardia. Yo me he bloqueado ese día de guardia también. Yo espero estar en la playa, o sea que no me va a pillar. Pues muy bien. Pues nada, ya tenéis que compraros unas gafas homologadas, ya os pasaré el link de cuáles tienen que ser. Y... podemos sacar unas gafas de Oftaltalk. Bueno, estaría bien, seguro que hay gente que nos las compraría. No sé yo, ¿eh? Que también sirvan para copiar en el MIR también. Sí, vamos a ver el multiuso. pack doble. Bueno, pues muy interesante, la verdad. Yo lo del láser algo había oído, o sea, lo del láser argón, pero yo lo que no había oído era lo de la contribución española. Pero bueno. Sí, se publicó hace poco, pero bueno, pues bueno, como tantos gente que descubre cosas y no le dan tanta importancia y luego al final quedan un poco en la sombra de los grandes descubridores que se llevan toda la gloria. La verdad es que hoy ni Alan Scott ni el español estuvieron muy... Hay que patentar, ¿no? Sí. Bueno, aquí somos pro software libre, ¿o sí. no? Sí, hombre, yo creo que Yo sí. sí. ¿No? Yo soy a favor de la prosperidad económica y empresarial. Si para hacer eso tengo que patentarlo, lo patento seguro. Sí, yo creo que es verdad que cualquier descubrimiento que hagas es importante patentarlo, al menos por tener tú el control. Luego ya hacer lo que quieras. No, sí. Es que no sé si lo has descubierto tú, si lo puede patentar luego otra persona. En teoría se está publicado antes, yo creo que no. Pero bueno. Open source. Sí, sí.